Bueno, hola, Ah, buenas tardes. Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? muy bien, ¿y tú? Bueno, nos vimos ayer, o sea que hoy otra vez. Bueno, pues nada, oye, bienvenidos a los que estáis entrando ahora mismo. Bueno, os presento a Daniel Pérez. Él es pues, experto en personas tóxicas, ha escrito un libro que se llama El absurdo mundo de los psicópatas y hoy vamos a hablar sobre pues, la máscara que hay detrás de un depredador o el depredador detrás de una máscara, ¿no? Como le queramos llamar. Y con esto no quiero decir luego que me corrija un poquito Daniel, pero no queremos hablar de lo que es el psicópata en sí como el que mata, el asesino, no tiene nada que ver con esto. Queremos hablar de personas que están desarrollando una falta de empatía hacia los demás y de que realmente solo se preocupan por ellos mismos, de que solamente miran por sus intereses personales, que son capaces de pasar por encima de cualquier persona para conseguir aquello que quieren y que, bueno, pues incluso muchas veces disfrutan con el mal ajeno, ¿no? Por desgracia. Entonces, ¿es así? ¿Vamos a hablar de ese tipo de personas? Sí, vamos a hablar de... Es que en realidad esos son los psicópatas. O sea, el asesino en serie, eso es uno entre un millón. Vale, O sea, perfecto. la mayoría de psicópatas no necesitan matar a nadie. O sea, pueden conseguir lo que quieren sin matar. No son tan Increíble. estúpidos de arriesgarse a ir a la cárcel. Pero lo que quiero explicar hoy, si puedo, porque es un tema que no es fácil de explicar. No. O mejor dicho, es fácil de explicar, difícil de entender para la gente normal. Lo que quiero transmitir es que es un tipo de persona muy común que nos vamos a encontrar con más de uno a lo largo de la vida, en nuestro círculo íntimo, pero que a primera vista nos van a parecer unas personas encantadoras, simpáticas, amables, dulces incluso, pero son depredadores. Son depredadores con apariencia humana. Yo me he encontrado unos cuantos ya, creo, a lo largo de mi vida. Estoy pensando y creo que realmente, creo que todos nos hemos encontrado algunos depredadores a lo largo de nuestras vidas. Te habrás encontrado muchos, pero no te has dado cuenta. Algunos sí, otros no. Sí, sí, sí. No, al final se ven las intenciones, ¿no? De las personas, porque no puedes esconder eso siempre, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, ¿qué característica, qué personalidad tiene un psicópata? Que es aquel que se esconde, que no es aquel que realmente te viene de frente y expresa sus emociones o lo que sienta en ese momento. Es aquel que se esconde detrás de una careta. ¿Qué tipo de personalidad tiene? ¿Cómo podemos distinguirlos? Bueno, voy a empezar primero por qué tipo de personalidades. Pues, ¿cómo podemos distinguirlo? Perfecto. Eh, Imaginaos, lo digo a toda la gente que esté mirando, imagínate que tú no tienes la misma forma de ver el mundo, de sentir y de pensar que el resto de gente, que la mayoría, digamos. No porque tengas ninguna enfermedad mental, ninguna patología, es que eres así. Entonces, desde muy temprana edad tienes que aprender a observar a la gente y aprender a imitarlos para no desencajar. O sea, si la gente pudiera ver al psicópata tal como es, sentiría repulsión, indignación, eh, odio, asco. Pues ellos no podrían actuar, no tendrían nada que hacer. Entonces ellos han aprendido a imitarlo y lo hacen muy bien. Son muy buenos actores, son actores naturales. Entonces, lo primero que quiero decir es que el psicópata es un depredador que lleva una máscara, como el título de la charla de hoy. O sea, nunca, casi nunca lo vas a ver sin la máscara. De ahí que sea difícil de detectar, ¿no? Ahora, si me preguntas, que es la pregunta que me hace todo el mundo, ¿cómo detectas al psicópata? No puedes. Ahí está la respuesta. O sea, o puedes, pero cuando ya es tarde. O sea, cuando ya estás viendo cómo actúa. O sea, los actos son los que lo delatan a la larga. Te podría dar una lista de rasgos que todo el mundo ya, como es un tema que se ha puesto de moda, todo el mundo conoce, ha visto vídeos en YouTube sobre psicópatas, ¿no? Que si no tiene empatía, que no tiene remordimientos, no tiene culpa. Sí, sí, eso es verdad, pero tú no lo vas a saber porque disimula lo contrario. Claro. O sea, y se podía añadir más, no tiene vergüenza, sobre todo no tiene conciencia. Cuando hablo de conciencia me refiero a conciencia moral. O sea, a él todos los valores o principios morales y los sentimientos profundos ni sabe lo que son ni le interesan.
sea, imaginaos qué tipo de persona puede ser. Pero sí que he aprendido a disimularlo. O sea, puede darte un discurso sobre moral y te convence. Qué fuerte. ¿Y cómo se crea una persona, un psicópata? ¿Desde dónde nace? O sea, ¿cómo se crea? ¿Realmente es alguien que nace o es alguien que se hace? Bueno, ha habido mucha controversia en el tema, pero es un tema de la psicopatía que se estudia ya desde hace más de 200 años, con diferentes nombres. Entonces, ahora, y gracias a que hay mucha investigación y también gracias a la tecnología que pueden observar cómo funciona el cerebro ante ciertos estímulos, ¿no? Sabemos que el psicópata es una mezcla de las dos cosas, o sea, de factores de nacimiento y factores de aprendizaje. Y los dos confluyen y al final se forma esta forma, se cristaliza en esa forma de ser y cuando se forma la personalidad ya, ya no se puede cambiar. O sea, una cosa está clara para mí. El psicópata no es ningún enfermo mental, es una persona distinta. Nada más. Y sí, hay cierta parte de su fisiología, de su forma de cómo funciona su cerebro, que es distinto. O sea, se han detectado cosas en la amígdala, es incapaz de procesar las emociones como el resto de gente. También hay funcionamientos anormales en el córtex prefrontal, que es la zona donde se toman decisiones o se toman decisiones morales también. También sabemos que sus receptores de dopamina, oxitocina, etcétera, le hacen que sea una persona que cuando tiene un objetivo, algo que quiere algo, le gusta algo, se centra en eso porque recibe mucho placer, más que otra persona. Es por eso que cuando se fijan en algo, van a por todas. O sea, hay pequeñas diferencias, pero no explican del todo que sea así. El resto ya se une a cosas como qué tipo de familia han tenido. Influye mucho si los padres han sido muy duros, crueles con ellos, o muy laxos, muy tolerantes, demasiado, o simplemente les han dejado a su aire. O sea, con este tipo de persona es como criar un Rottweiler, un Pitbull. Tienes que educarlo muy bien. Entonces puede ser una persona normal. Influye también la cultura en la que vivimos, la sociedad, su propio aprendizaje, sus propias experiencias. O sea, tener en cuenta que con ese equipamiento con el que viene, de serie, si aprende a conseguir las cosas desde niño manipulando, eso se va a reforzar. Se va a dar cuenta de que es más listo que los demás. Y el psicópata piensa que es más listo que los demás. No sé si responde a la pregunta. Es un tema Sí. complejo, pero son las dos cosas. Es factores después del nacimiento y factores de serie. Vale, una persona tóxica, porque tú eres también experto en personas tóxicas, ¿desarrolla psicopatía o no tiene nada que ver? Eh, a ver, esto es un tema de terminología. ¿Tóxico qué es? ¿Qué es una persona tóxica? ¿Que perjudica a los demás? Entonces puede ser un Sí, psicópata, claro. una persona así. El psicópata siempre perjudica a los demás. Quiera o Entonces, no, o lo haga a propósito o no. Pero también hay otras personas que son tóxicas y no son psicópatas. Hay de todo tipo. claro. Eh, lo que sí que quiero dejar claro otra vez es que no se puede desarrollar una psicopatía. O sea, tú eres así. O sea, hay personas que a veces se comportan como psicópatas y hoy cada vez hay más, pero lo hacen como un estilo de enfrentarse al mundo, porque a lo mejor han sufrido algún problema, han tenido algún tipo de trauma emocional y de repente deciden que van a ser más duros y más crueles que nadie. Pero esos no son psicópatas de verdad, aunque molestan también. Psicópata de verdad no tiene ningún tipo de trauma, no tiene ningún vínculo con nadie ni le interesa. O sea, es difícil de imaginar para una persona normal. O sea, él simplemente piensa que él es mejor que nadie, más listo, más fuerte. Y que el resto somos objetos, no somos seres como él. Entonces Igual que como podríamos decir perfectamente que a día de hoy el mundo está gobernado por psicópatas, ¿no? Porque es como si nos tratan como mercancías, como objetos
y como números podemos decir que hay un cierto grado de psicopatía en los puntos de poder, ¿no? Por lo que estamos viendo y lo que estamos viviendo y observando cada día más y nos estamos dando cuenta cada día más en nuestras vidas, ¿no? Y lo que sucede y cómo se comportan en los momentos más difíciles y qué es lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y, por ejemplo, un amigo mío me decía, dice, qué virus y qué virus. Y realmente en la India están muriendo 300.000 niños cada día por problemas de insalubridad, de falta de agua, de hambre y de cosas así. O sea, y estamos hablando de algo que realmente hay un problema muchísimo mayor a nivel mundial y que eso se permite y se fomenta y que, ¿cómo que no hay recursos? Claro que hay recursos, ¿no? Porque si realmente estuviéramos viviendo algo tan delicado como estamos viviendo a día de hoy, los gobiernos hubieran apoyado desde el primer momento. O sea, están subiendo impuestos, están subiendo gas, están subiendo alimentación. Hoy ha subido, o sea, la inflación ha subido. O sea, hoy me he ido a comprar un pinta uñas y hace 2 semanas atrás valía 75 céntimos menos. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, o Bueno, sea, tienes razón, a ¿vivimos ver, en un mundo gobernado por psicópatas? Porque yo no ya, le encuentro una ya respuesta, vaya, a lo que estamos no viviendo en ahora, la humanidad. no de ahora, ya hace siglos. O sea, no todos son psicópatas, pero hay muchos. Y por una razón muy simple de entender. El psicópata, su motivación principal en la vida es el control, la dominación de los demás. Y por lo tanto buscará oportunidades donde las hay. ¿Y dónde las hay? Pues, eh, ¿dónde vas a encontrar más porcentaje de psicópatas? Pues en el mundo de las finanzas, política, y la cultura también hoy en día, curiosamente. Vas a encontrar muchos más ahí que no trabajando de mecánicos. O sea, a los psicópatas no les gusta mucho trabajar, son parásitos. Les gusta que los demás trabajen para ellos, porque para ellos, por algo son especiales, son superiores. Ellos lo ven así. Entonces, sí, en el mundo, esto es una cosa que me preocupa y yo en mi canal de YouTube, que se llama Juego Sucio, Psicopatía, Narcisismo, Maquiavelismo, más adelante voy a dedicar muchos vídeos, si no me los censuran, al tema de la ideología que se está imponiendo. Yo creo que está creada por psicópatas. Porque la nueva ideología que se quiere imponer como si fuera el paradigma de la libertad es justo la forma que tienen de pensar ellos. Es totalmente amoral, totalmente relativista, todo relativo. Todo relativo. Materialista, no es espiritual. El psicópata es un tipo, una tipa, que solo le interesa pasarlo bien y conseguir lo que quiere. Eso es todo su interés en la vida. Y si lo puede conseguir por las buenas, vale. Y si no, por las malas. Qué En bien. cuanto a las no es... Eh, bueno, tampoco quiero, si quieres que entre en el tema, puedo hablar mucho, ¿eh? Pero Sí, todo sí, sí, esto, sí, todo tú esto que he entra en el pasado, tema. O sea, aquí ya sabes que no hay censura. O sea, mi Insta es abierto a que realmente la persona exprese aquello que siente, o sea, y cada uno luego saque sus propias conclusiones, porque al fin y al cabo estamos para sacar conclusiones, para opinar y para que luego pues nosotros pensemos por nosotros mismos. Y oye, pues, aquí no se pide a nadie que se crea nada de lo que estamos diciendo, sino son puntos de vista, datos, opiniones y muchas cosas que realmente hemos estado observando algunas personas y que tú, por ejemplo, que te has dedicado y eres experto en eso, pues lógicamente tú estás observando el mundo desde esa perspectiva, ¿no? Desde ese conocimiento que tú has adquirido a lo largo de tu vida. Entonces, claro, no todos tenemos ese conocimiento. Sí podemos habernos encontrado personas a lo largo de nuestra vida que nos hayan digamos, abierto los ojos y realmente detectar ciertas actitudes en cuanto vemos a alguna persona, ¿no? Por ejemplo, el tema de la máscara detrás del psicópata, yo cuando alguien es muy amable, yo cuando alguien es muy atento, yo cuando alguien es todo bondad y yo soy súper buena persona, ahí hay una alarma dentro de mí que me chirría. Porque alguien que es buena persona no dice que es buena persona, simplemente lo es. Lo es. Y no tiene claro. que decirlo constantemente, ¿no? Entonces, ahí podría ser una clave ya para detectar a una persona con un punto de psicopatía, ¿no? Sí, bueno, después voy a dar unas cuantas claves, pero esa es una. Aunque depende también del tipo de psicópata, porque los hay que son muy tontos y los hay que son más inteligentes. El que es tonto se le ve más. Pero hay otros que actúan ya son más civilinos, más ladinos, más encubiertos. O sea, ellos se pueden presentar como una persona humilde.
incluso como una persona altruista, que quiere ayudar a los demás. Bueno, conozco unos cuantos a día de hoy que van de ese palo. Sí, bueno, podríamos decir nombres, Que ¿no? nos quieren invitar a todos, por ejemplo. Mira, hablando ya para zanjar el tema de quién gobierna el mundo, todo esto que ha pasado es solo el intento que ha tenido la élite que gobierna el mundo de llevarnos al nuevo mundo que ellos quieren. Entonces, ¿cómo lo puedes conseguir? Pues tienes que utilizar un motivo de causa mayor, de fuerza mayor. Y en este caso ha sido lo que ha pasado. Si es real o es irreal, eso ya lo dejo a cada uno. Pero lo que es seguro que el miedo lo han instaurado en mucha gente. Y una vez que la gente tiene miedo, pues ya acepta lo que sea. Y la gente que no ha tragado, pues ya hemos visto que la democracia no existe. La censura campa a sus anchas, ¿no? Solo se subvenciona a quien sigue la línea oficial, por ejemplo. Lo que dice la ciencia es Dios hoy en día. Por cierto, que eso es parte de esta ideología de los psicópatas. El psicópata es racional, no es emocional, ni mucho menos espiritual. Entonces, lo que hace siglos, en la Edad Media, era la religión, que era la verdad absoluta, y si no estabas de acuerdo lo pagarías. Ahora pasa con la ciencia también. Cuando la ciencia es una cosa neutra, no es ni buena ni mala, y se puede equivocar también. ¿Qué Y si más? quieres que te diga cómo detectar al psicópata, bueno, yo quiero hablar más del psicópata cotidiano, ya estamos casi. Sí, hablemos del psicópata cotidiano, que podemos encontrar en el día a día y, bueno, pues podemos intercambiar incluso palabras y podemos hablar con él tranquilamente sin saber sus intenciones ocultas. Vamos a hablar del cotidiano, que es el que realmente está a la orden del día a día de hoy, por desgracia. Es cierto que hoy en día, cuando a alguien le quieren insultar, le llaman psicópata. A mí me llaman muy a menudo. Tú eres un psicópata. Bueno, fantástico. Me entra por aquí y me sale por aquí, porque yo he aprendido una cosa de ellos. Dos cosas. Tener experiencias con psicópatas es una de las peores cosas que te pueden pasar en la vida, pero te cambian. Entonces he aprendido primero a que los insultos no me afectan. Y dos, a nunca creer lo que parece verdad. Y eso incluye lo que dicen en la tele o en cualquier sitio. La gente puede decir misa, pero hasta que no se prueba con hechos, nunca podemos saber si es verdad. Entonces, para detectar al psicópata, yo creo que tenemos dos herramientas. Una, al principio, y esta viene de serie también, en el ser humano, es la intuición. O sea, tú conoces a una persona y a veces, seguro que te ha pasado a ti y a todo el mundo que nos esté viendo, hostia, te da mala impresión, te sientes raro, te sientes mal. Sí. Pero es que a veces pasa al revés. Tú conoces a alguien y no sabes por qué, es como si estuvieras en un trance. Dices, ¿qué conexión hay? Y tan rápido. Cuidado con eso. Porque el psicópata, y más la psicópata mujer, ¿eh? Esto lo domina muy bien. Es capaz de crear esta especie de trance. Y además ellos utilizan trucos que yo creo que lo han aprendido de forma natural, parecido a la PNL, programación neurolingüística, hipnosis y tal. Y ellos, solo con sus gestos, sus miradas, sus palabras, su forma de moverse, a veces crean esta sensación de que no puedes quitarle los ojos de encima. O sea, sientes esa atracción. O sea que, tanto si es en plan negativo o positivo, esa sensación que no te explicas por qué, eso no es un signo de aviso, en mi opinión. O sea, hay que hacer caso de la intuición. O a veces conoces a alguien y dices, ostras, es una persona muy amable, simpática, lo que dices sensato, pero ostras, no me acabo de fiar de él. Hay que hacer caso. Hacedme caso, porque si no, las consecuencias no son buenas. Pero bueno, la mayoría de gente no lo consigue a la primera. Entonces, la otra herramienta es comprobar siempre los hechos. Lo que pasa es que esto requiere tiempo. O sea, cuando ya tienes una relación laboral o de pareja con un psicópata o una psicópata, al principio no sabes quién es.
les vas a ver al cabo de los meses o a veces mucho más, que empiezan a aparecer contradicciones, ¿no? O sea, la persona dice una cosa pero hace otra. O dice que es una cosa, pero en la práctica no es así. Además, bueno, podría dar más pistas. Por ejemplo, si ya tienes una relación y hay alguna intuición que te avisa, una buena estrategia es intentar averiguar cosas sobre su pasado, si puedes. Pero no preguntándole a él o a ella, porque te van a mentir. O sea, los psicópatas siempre se inventan una historia, llevan la máscara. Siempre te dirán que la verdad es que no son muy originales, que han tenido muchos admiradores, muchos novios, muchas novias, que los pobres se han quedado muy enamorados de ellas, pero bueno, o que las han maltratado, o que su familia la maltrató de pequeño, en fin. Historias para no dormir, pero casi siempre son historias que tú no puedes comprobar. Y otras típicas te dirán que tienen muchos amigos. Pero tú al cabo de un tiempo puedes darte cuenta de que apenas tienen. Lo que tienen son conocidos. Ya estoy hablando de cosas normales. Hay algunos que se inventan historias que normalmente si tú las vieras en una película dirías, ¿cómo? No puede ser tan mentiroso. Pero en directo te lo puedes creer. O sea, esa es la capacidad que tiene. Por eso dije el otro día que el psicópata te puede robar la cartera y te la vende después. Y tú no te das cuenta. O sea, no tienen otro talento, pero ese sí. Y son buenos psicólogos de forma natural. O sea, ellos, bueno, son depredadores, lo he dicho al principio. Como buen depredador, el psicópata o la psicópata sale a la calle o va a una fiesta o entre sus compañeros de trabajo y enseguida detectan la víctima. ¿A quién va a intentar engatusar? Claro, tienen un perfil determinado también, o sea, ¿se fijan en un tipo de perfil determinado porque creen que lo van a poder manejar y controlar mejor? Sí, bueno, no siempre, pero hay dos tipos de personas. Unas las que son más dependientes, las que son más dóciles también. Personas que son muy confiadas, muy inocentes. Pero a veces también van por el premio gordo. A veces escogen a una persona que tiene mucha autoestima, que tiene un carácter fuerte, que es muy sociable, que tiene éxito, etc. Y lo consiguen. Y a veces lo hacen con este segundo tipo de personas solo por el placer de verlo caer en el futuro. Increíble, ¿eh? Sí, Increíble. sí. Sí, pero si no entendemos cuál es su forma de ver el mundo, de pensar, de sentir, y es lógico que no lo podamos entender, igual que ellos no nos entienden a nosotros, no podemos comprender por qué hacen esto. Y lo hacen porque ellos no tienen vida interior. Entonces necesitan buscar acción, excitación. Ya sea positiva, que alguien les admire, les ame, les dé dinero, les regale cosas, o negativa, que alguien les odie, o que alguien sufra. Al, al psicópata integrado, bien adaptado en la sociedad, de matar por día, de andar del día a día, andar por casa. Si una expareja, por ejemplo, se suicida, a él le da igual. Al contrario, él no siente nada, al contrario, se alegra porque piensa, bien, pobre pringado, lo que ha hecho por mí. Increíble. Hay gente que dirá que estoy pintando una imagen muy diabólica, cruel, sádica. No, no, para nada. Yo digo que es Todo, increíble porque realmente cuesta creer que existan seres humanos así en el planeta y más cuando venimos de ser niños, ¿no? Porque tú ves a un niño y un niño pues es inocencia, o sea, no te puedes creer que realmente un niño se pueda convertir en un ser así, ¿no? Porque al fin y al cabo los niños representan nobleza, pureza, inocencia y dulzura, ¿no? ¿Y cómo se pueden sí, pero es que transformar en un ser así? el psicópata también parece inocente. O sea, él a su manera es un ser libre e inocente para él. O sea, para él lo normal es hacer lo que hace. Lo anormal es lo que hacemos el resto. Esforzarnos, trabajar, eh, cuidar de la gente que queremos. Todo eso para ellos es anormal. O sea, ellos lo ven como... Por eso digo que es otro tipo de ser humano. Es un ser humano en apariencia, pero sin humanidad dentro. No tiene la calidez humana.
Podríamos decir que es un Es- ser humano vacío, sin alma, ¿no? Porque podríamos decir eso, que no tiene alma propia, porque también está en la parte esa donde dicen que un tanto por ciento de la humanidad no tiene alma, es un envase vacío que realmente, pues bueno, pues de alguna forma, no sé lo que lleva dentro, pero humanidad, de, como tú dices, ¿no? Desde luego, y empatía hacia el otro. O sea, es normal que estemos viviendo la situación que estamos viviendo a día de hoy y que la gente, no mucha gente no reaccione ante bueno, lo que estamos viviendo. Si existen seres humanos así, ¿no? Que no empatizan con el otro, que realmente no actúan y miran para otro lado, que solamente buscan sus propios intereses, que son capaces de venderse a cualquier precio y les da igual el daño que pueden hacer a otros. O sea, es normal que estemos en esta situación a día de hoy con lo que está pasando. sí, 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 no, y claro, quiero explicar una cosa también, a ver si puedo eh, pintar una imagen clara de lo que es este tipo de persona. El psicópata, todo el mundo cuando le dice psicópata, es una persona que no tiene empatía. No tiene empatía emocional, él no siente lo que tú sientes, pero intelectual sí. O sea, él sabe que lo que hace te hace sentir mal y sabe lo que está bien y lo que está mal. O sea, él es una persona cuerda, sensata, O sea, es consciente de lo que está haciendo, vaya. totalmente consciente y desde el punto de vista legal tiene capacidad cognitiva y volitiva. O sea, sabe lo que hace y lo quiere hacer. El psicópata, que le llamamos integrado, que quiere decir el de andar por casa, no es criminal. O sea, lo que hace daño a la gente, pero normalmente no es un delito tipificado por la ley y no va a la cárcel. A no ser que cometa algún error. A veces, pues yo qué sé, lo puedes ver en la tele cada día. La cuidadora de un anciano se ha casado con él, le ha puesto veneno y se ha quedado con el dinero que tenía en la cuenta, ¿no? Vale, en ese caso sí, pero la mayoría de ellos hacen las cosas de otra manera, más sofisticada. Y lo que decías antes de los niños, si hay un momento en el que se puede intervenir es a edad temprana, porque ya se empiezan a ver los rasgos y los padres tienen que detectarlos. Por ejemplo, cuando tu niño pequeño es cruel con los animales, pues con otros niños, les pega y no responde al castigo, es mentiroso, sabe manipular incluso a los profesores, eh, siempre se sale con la suya con sus rabietas, incluso pone de los negros a los padres. Cuando, pero llevado al extremo, cuando ves ese tipo de persona y parece no tener capacidad de querer a sus padres ni siquiera. Cuando ves eso, y los padres lo tienen que ver, es su obligación, hay que tomar medidas. Porque es el único momento en el que puedes torcer un poco el rumbo. No mucho, pero algo sí. Para que pueda crecer y sea una persona, por lo menos, que no toque mucho las narices a los demás. Que no haga mucho daño por ahí. Increíble. No va a ser la persona más sensible y, yo qué sé, y altruista del mundo, pero por lo menos a lo mejor es una persona normal. A veces, el psicópata a lo largo de la historia a veces ha sido un héroe. En la época medieval, por ejemplo, cuando tu pueblo era atacado por los enemigos, a lo mejor el psicópata que no tiene miedo era el que dirigía las tropas para echarlos. Es el hombre de acción, le gusta la acción. Uh -huh. Incluso yo creo que si analizas los protagonistas de la Segunda Guerra Mundial, yo diría que todos los grandes personajes, todos tenían una personalidad con rasgos de psicopatía. No solo Hitler o Stalin, pero el resto. Churchill, Eisenhower, todos. Y algunos quedaron como buenos, como héroes, y otros quedaron como villanos. Bueno, lo mismo que está pasando a día de hoy, ¿no? Podríamos ver a muchos con síntomas de psicopatía ahora mismo en los Es que estatutos de poder, ¿no? no quiero decir nombres, ¿no? pero sí, hay unos cuantos presidentes muy famosos que salen en la tele cada día y todos están cortados por el mismo patrón. Y hay uno que rima con patrón. ¿Y cómo podemos hacer? O sea, porque claro, al fin y al cabo, también nosotros somos responsables de que tengamos a estas personas en el poder gobernando, ¿no? O sea, porque imagínate, yo siempre digo que el maltratador no existiría si el maltratado
dejar de ser maltratado. O sea, por ejemplo, si yo no permito el maltrato, lógicamente un maltratador no puede existir en mi vida. Entonces, si no permitiéramos el maltrato, no existiría el maltratador como tal, porque no podría actuar como tal, porque realmente en el primer momento, en el primer índice de maltrato, vamos, se le cortaría la cabeza automáticamente. ¿Por qué no hacemos eso nosotros? ¿Por qué permitimos que exista el maltrato? ¿Por qué permitimos que existan psicópatas en el poder? Como sociedad estamos programados. ¿Qué han hecho con nosotros? O sea, necesitamos que alguien nos controle, necesitamos que alguien nos diga qué tenemos que hacer, creemos que... ¿Qué pasa aquí? O sea, ¿por qué el ser humano no ha tomado la suficiente conciencia como para darse cuenta de ciertas cosas y decir hasta aquí? Porque hoy, por ejemplo, muchas personas, cuando escucho yo a la gente hablar, siempre dicen, ay, ¿qué vamos a hacer? Aguantar, aguantar. ¿Aguantar qué? O sea, nos pasamos la vida aguantando. O sea, es algo impresionante. O sea, hemos perdido tal poder personal. Los seres humanos hemos dejado de tener nuestro propio poder personal que creemos que no podemos hacer absolutamente nada con lo que pasa a nuestro alrededor y en el día a día. O sea, ¿por qué ha pasado esto? ¿Qué han hecho? ¿Qué tal grado de manipulación han utilizado para que el ser humano sea un ser sin poder de cambiar las cosas? Bueno, oye, vaya pregunta, que me haces. Es que lo veo muchísimo, Daniel, muchísimo, y siempre escucho la misma respuesta. O sea, podrán hacer lo que les dé la gana, pasará esto, pasará lo otro, y la gente siempre dice lo mismo. ¿Qué vamos a hacer? Aguantar. ¿Por qué aguantar? O sea, ¿por qué hay en nuestra mente? ¿Qué nos han metido en nuestra mente? Los colegios ya ahora mismo ya sabemos lo que está pasando. Ya sabemos que el hecho de tener los niños la cara tapada todo el día impide que empaticemos, que veamos las emociones del otro, incluso que estemos, digamos, dominados por el miedo y acusemos al otro porque tenemos miedo. O sea, ¿qué grado están, o sea, ahora mismo, qué clase de adoctrinamiento están creando? Si nosotros hemos ido adoctrinados ya, y ser consciente de ello es importante y es un paso, eh, ¿a qué paso están llevando los futuros niños con este tipo de doctrina que están fomentando? Bueno, lo que decía antes, ahora cada vez más la ideología de esta gente se está imponiendo. A propósito, esa es mi opinión. O sea, en nombre de la libertad y de los derechos humanos, están haciendo justo lo contrario. Es exactamente como actúan los psicópatas individuales, solo que ahora se hace de forma colectiva, desde arriba. Entonces, en el tema, por ejemplo, del maltrato, ya has dicho, a veces el maltrato es tan sutil que a la víctima le cuesta mucho darse cuenta, eso uno. Y dos, cuando hay una relación, sobre todo sentimental, con una mujer o hombre psicópata, se ha producido una especie de hechizo químico. O sea, ellos han creado en la primera fase todo un personaje que ha hecho que la otra persona se quede encantada porque les han dado todo lo que querían. Se han hecho pasar por una persona que les entiende, que les ama. Y eso ha creado todo un cóctel químico que crea una adicción que después es muy difícil de quitar. Aunque los signos, las evidencias te digan, no, si esta persona no te quiere, te está tratando mal. Pero eso lo ve el que está fuera, no el que está dentro. No es tan fácil. Es lo mismo que una droga. O sea, tú también puedes ver a alguien que se mete heroína y dice, bueno, eso te está matando, pero él sigue. Él ya lo sabe. Y es un adulto. Pues es exactamente igual. Pues ¿qué podemos hacer nosotros? Yo creo que la gente todavía tiene cierta capacidad de autonomía. Lo que pasa es que necesitan un poco de información también, por ejemplo, como lo que estamos haciendo ahora. O sea, si por casualidad alguien tiene una relación así y ahora está escuchando lo que hablamos, puede pensar, ostras, esto me interesa investigar más. Pensar, es lo que me está pasando, voy a buscar la solución, que la hay. O sea, no vamos a ponernos en lo negativo, también podemos hacer algo. Claro, exacto. El psicópata y la psicópata son un depredador sin humanidad dentro, sin vida interior, incluso su mirada refleja que vienen de otro mundo, un mundo que es oscuro. Pero
también tiene la otra vertiente, que son unos don nadie, son gente en realidad estúpida, que la van a cagar tarde o temprano. Y os digo por experiencia que cuando meten la pata, aunque sea al cabo de 20 años, va a haber mucha gente esperando para pisarles el cuello. Mucha gente le habían hecho daño antes. O sea que a ellos les da igual, ellos nunca ven su vida como un fracaso. Por ejemplo, en el tema de las relaciones sentimentales, el psicópata siempre sigue el mismo ciclo, que se llama idealización, devaluación, descarte. O sea, primero seducen a alguien, le dan todo lo que quiere, después le quitan todo lo que buscaban y cuando ya no les sirve le dan la patada, de forma fría. Pero ya han buscado a un sustituto y ese ciclo se repite y a lo mejor puede ser cada año varios. Pero lo que a nosotros nos parece un fracaso de vida, porque siempre de sus relaciones fracasan, para ellos no, para ellos es bueno más. Ellos no esperan nada más. Al contrario, ellos quieren eso porque les da excitación, les gusta. Tienen sus emociones son tan básicas, ¿no?, que necesitan eso, necesitan sentirse vivos. Increíble. Aquí también tenemos otra arma contra ellos. Si alguien sospecha que está con una persona así, lo mejor es, si ya se ha puesto en moda, el contacto cero. Te vas un día, si vives con él, te vas un día sin avisar, recoges tus cosas, cambias el móvil y desapareces. Es lo más sensato y lo más seguro. Porque la otra solución es ilegal. A mí me gustaría, pero es ilegal. En la época donde no regía la ley, las cosas se solucionaban de otra forma. A este tipo de gente, pues a lo mejor un día alguien le cogía un hacha y les daba por en la espalda. Pero ahora eso te llevaría a la cárcel. Y hay ¿Qué gente que podemos diría, bueno, decir? ¿qué está diciendo Daniel ahora? Se quiere poner a su nivel. No, no, algunos lo merecen. Solo que el resto de gente somos civilizados, tenemos conciencia, también no lo haríamos. Pero por lo menos tenemos que escapar cuando vemos que hay peligro, eso sí. Es lo más inteligente, irnos, ¿no?, de un sitio donde realmente no nos interesa y evitar cualquier cosa de estupidez más que no nos va a llevar a ninguna parte, aunque las emociones nos pidan reventar en la cabeza, coger el cuello y chafársela así, o sea que no, pero al final lo inteligente es coger, irse y a otra cosa, mariposa. Entonces, Mucha gente me ha pedido consejo, porque hace años yo recibía testimonios de víctimas y ellos me pedían consulta. Y de hecho me pedían consulta a veces después de hablar con los mayores expertos que hay en el tema, que son en español, que son Marietán, Nipiñuel, Pozueco, Garrido, etc. Yo no soy psicólogo, ellos sí, pero me pedían consejo porque ellos veían que yo, tal como escribía, sabía de qué hablaba. Ellos también, pero querían otra opinión. Entonces, en muchos casos, por ejemplo, de móvil, acoso laboral, yo les dije que lo que tenían que hacer era irse del trabajo, aunque se quedaran sin trabajo. Es que no había forma de seguir. El psicópata no solo lo había tomado con ellos, es que tenía todo un séquito de seguidores que le apoyaban. Entonces, en esa situación, la persona no puede luchar. Es una lucha desigual. Y no es una cuestión de cobardía huir, es una cuestión de supervivencia. Si alguien quiere, porque esto también me lo han preguntado mucho, y yo lo entiendo, ¿cómo puedo vengarme del psicópata que me ha hecho daño? Pues la respuesta es solo si estás en una posición de fuerza, porque como entres en guerra con una persona así, sin escrúpulos, tienes la de perder. Tú puedes intentar maquinar una venganza, pero ellos no tienen freno, ellos no tienen atadura, no tienen freno moral. Si ellos tienen que acusarte, por ejemplo, de que te han violado, que los has violado, por ejemplo, o que abusas de niños, o lo que sea, ellos se inventan las pruebas y te denuncian. Y si pueden atacar a tu familia, también. Ellos es simplemente que tú les estás desafiando y te tienen que castigar. Ya, por eso he dicho al principio que ellos piensan que son superiores. Fijaos qué mentalidad, ¿eh? entonces, ¿qué podemos hacer?
¿Qué podemos hacer? Como ya siendo conscientes. Imagínate que ahora mismo hay muchas personas que están escuchando esta información y se están dando cuenta de puntos importantes de personas que a lo mejor estaban sospechando, oye, que siempre te dicen cosas bonitas, que te regalan el oído, que tal, que cual, pero a veces luego pues te la meten y ves cosas que realmente no cuadran. Y bueno, pues al fin y al cabo, igual que en tu mundo personal como en el mundo global, porque esto es un problema del mundo global. Entonces, si realmente nosotros tomamos conciencia sobre eso y actuamos de otra forma diferente respecto a ciertas circunstancias o situaciones, podemos cambiar las cosas, podemos realmente tener seres humanos en nuestro planeta que tengan buenas intenciones hacia los humanos. Bueno, yo creo que Porque al final también es responsabilidad nuestra. Que tengamos un sí, sí, mundo así, que tengamos un mundo así, gobernando por estas gentes, también es responsabilidad nuestra. ¿Qué podemos hacer tanto en nuestro día a día, en nuestro entorno, que hemos detectado a alguien, como en lo que está pasando a día de hoy? en el En día a nuestro mundo, día, ¿qué podríamos en el hacer? día, en el día a día, lo primero que tenemos que tener claro las reglas, nuestras reglas, nuestros principios y nuestros límites. O sea, cuando una persona pasa de nuestros límites, hay que pararla. O sea, no hay que esperar a la segunda o la tercera. Y aún así no va a ser fácil, ¿eh? Pero por lo menos digamos que va a disminuir. El psicópata no va a desaparecer. O sea, no es una cosa de ahora, ya viene desde el principio de los tiempos. Hmm. O sea, es un tipo de persona distinta, con necesidades distintas. Entonces, a nivel del día a día, eso, tener principios y aplicarlos. O sea, si a ti, por ejemplo, tú exiges que para una amistad tiene que haber honestidad, eso tiene que ser así. A la primera vez que un amigo te mienta, alarma. A la segunda, cuidado. A la tercera, se acabó la amistad. Pero que curiosamente es fácil de decir, pero no es tan fácil de aplicar. Claro, porque Porque sí, lo que has dicho es que lógicamente estas personas no se van a acabar, estas personas van a estar así. También es verdad que claro, lo que has dicho que desde los colegios, de cuando se detecta, los padres detectan a un niño con ciertas pues actitudes, desde ahí poder corregirlo para que pues haga el menos daño posible, ¿no? De alguna forma. Y sobre todo corregirlo, ¿eh? Corregir, los valores en los niños que han nacido con nobleza y pues claro. con niños emocionales normales y corrientes, vamos a decirlo así. Entonces, claro, quien tenemos que tomar conciencia somos ahora los adultos, a través de la información, por ejemplo, que tú nos estás dando, y viendo un poquito qué es lo que está pasando. Pero esas personas ya dices que ya van a existir, siempre van a existir y está claro porque vivimos en la dualidad. Con lo cual, mientras vivimos en un mundo dual, va a haber esa dualidad. ¿Y cómo le podríamos dar la vuelta a Cuidado, esto? cuidado que los psicópatas no son las únicas personas que hacen mal. Todos tenemos la capacidad de hacer el mal. Yo, Sí, por ejemplo, yo soy una persona vengativa. A mí si me hacen daño, yo respondo. Y sí. no es lo mejor. O sea, todos tenemos Uh-huh. defectos. No, Entonces, no, esto en está una situación clarísimo. extrema podemos ser igual o peor que ellos. Sí, 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 no, Lo que no, ocurre es que estoy totalmente de acuerdo. O también quiero sea, explicar una cosa. También quiero explicar una cosa. Eh, hasta hace unos años había mucha polémica sobre controversia sobre la psicopatía, si es una categoría o es un grado o es un continuo. Entonces, al final, la mayoría de la gente te dirá que es un continuo. O sea, hay dos extremos. Gente muy buena, gente muy mala y la mayoría de la gente está en medio. Pues todo lo que va del medio hacia lo malo son grados de psicopatía. O sea, que los hay más leves y los hay peores, más graves, ¿no? Lo que quiero decir es que al fin y al cabo ellos siguen siendo seres humanos aunque no tengan esos sentimientos y esos principios dentro. Tienen aquí los me mismos defectos. preguntan, ¿puede ser un psicópata adicto al trabajo? Es una pregunta que ha lanzado un chico, no sé cómo se llama. Te saludo. ¿Puede ser un psicópata adicto al trabajo? Es una pregunta difícil de responder. El psicópata puede ser cualquier persona. Ahora, el 99% de ellos no son adictos al trabajo porque no les gusta trabajar. Ahora, si me dices, es un ejecutivo de una multinacional y siempre está trabajando, bueno, ¿trabajando cómo? A lo mejor es viajar, estar de fiesta y tal. Entonces sí. Pero en general, ellos prefieren que los demás trabajen y ellos llevarse el resultado. No creo que sean Vale. adictos al trabajo.
Vale. Y entonces, Daniel, mi gran pregunta es, sabiendo que realmente estas personas existen y siempre van a existir, ¿qué podemos hacer nosotros para que molesten lo mínimo posible o para que no estén en puestos de control y de poder donde puedan hacer daño o controlar a las grandes masas? Bueno, Se puede claro, hacer esto o no se puede hacer? O sea, no se puede hacer esto, o sea, ¿esta gente siempre va a tener la artimaña de poder llegar al control de las personas? Aprovechándose de la nobleza, aprovechándose de las buenas personas, aprovechándose de las buenas intenciones. O sea, ¿realmente no vamos a poder cambiar esto? Es mi gran pregunta, ¿eh? O sea, creo es que algo que muchas se veces no me puede, deja. comprensible, se puede mejorar, pero claro, estamos hablando de un camaleo. Desde, por ejemplo, en los puestos de mando, en directivos de empresas, por ejemplo, incluso en la política, cuando llegas a las altas esferas de los partidos, ¿no? ¿Qué tipo de control tienen ellos para filtrar a la gente? Porque un medio sería filtrar a partir de conocer bien el historial, de dónde viene cada uno. Porque los psicópatas además tienen una gran habilidad para inventarse un currículum y que la gente se lo trae. Y a lo mejor llegan a un puesto de responsabilidad y no tienen iba a decir ni puta idea, ni idea de lo de qué es el trabajo, pero la gente los considera una autoridad. Yo recuerdo, por ejemplo, dos personas que me escribieron para hablarme de un hombre que había estado ejerciendo la medicina durante años y nunca había pisado la facultad, haciendo operaciones. Qué fuerte. Claro, naturalmente hubo mucha gente perjudicada, le denunciaron, pero bueno, creo que el tipo se cambió de ciudad, se cambió de profesión y sigue así con sus chanchullos, sus timos y tal. O sea, no es fácil hacerlo. Y ahora no recuerdo la segunda parte de la pregunta. Para controlar que lleguen al poder es difícil. Tendría que haber un control en todo. O sea, Igual que, entonces realmente desde el poder no podemos hacer nada, lo tenemos que hacer desde nuestro mundo, ¿no? Entonces, yo he llegado a esta conclusión muchas veces porque yo he pensado y bueno, pues digo, a ver, cómo realmente se puede cambiar estas cosas y que realmente pues yo es que yo no tengo hijos y yo no tuve hijos por una sencilla razón. Yo decidí a los 18 años no tener hijos porque para mí traer un hijo a este mundo era un riesgo tremendo, ¿no? Y dirás, alguien preguntará, ¿un riesgo? ¿Un riesgo de qué? Bueno, cuando has vivido ciertas cosas y te has dado cuenta de ciertas cosas y ves cómo funciona el mundo, pues dices, yo cómo voy a traer un hijo a este mundo si me lo van a adoctrinar desde que eres pequeño. Le van a meter todos los venenos tóxicos que puedan ponerle habidos y por haber. Van a meterle medicina que realmente pues puede incluso perjudicarle. Me lo van a pinchar desde muy pequeñitos, ya empiezan con las pinchazos y los pinchazos y los pinchazos. Entonces, o sea, realmente es un niño que al fin y al cabo va a tener que, o bien unos padres conscientes que le puedan enseñar valores desde unos inicios y realmente hacer un niño dentro de esta humanidad que luego va a ir al colegio y va a ser un inadaptado porque no se va a adaptar, porque no se va a poder adaptar, como muchos nos ha pasado que no nos hemos podido adaptar a lo que realmente los estatutos y los colegios nos han querido imponer, y al final, pues bueno, pues te planteas, a lo mejor es un tema de conciencia, a lo mejor es que el ser humano tiene que trabajarse a sí mismo desde un primer momento y dejar de colaborar y ser cómplice de un sistema sucio y corrupto. Entonces, cuando tú dejas de ser cómplice de algo y para dejar de ser cómplice de algo tienes que ser consciente de que en qué estás participando y tienes que tener la información suficiente como para decir esto sí lo voy a hacer, sí colaboro, o esto no colaboro y no lo voy a hacer. Claro, para eso tenemos que dejar de mirar la autoridad como tal, porque piensa que desde pequeñitos ya nos infundan autoridad, ¿no? Tus padres son tu autoridad, los profesores son tu autoridad, la policía es la autoridad, los gobiernos son la autoridad, pero tú no tienes, vamos, no tienes ni el cero a la izquierda para opinar, para ser o para, o sea, tú autoridad ninguna. Todos tienen la autoridad menos tú. Entonces, cuando tú ya realmente recuperas tu propia autoridad y desde la información, desde la conciencia, ya decides sí o no, ahí, ¿tú crees que realmente no podríamos darle la vuelta a todo esto? Si cada ser humano de este planeta hiciera eso,
no podrían hacer absolutamente nada porque no tienen la colaboración ni la complicidad de nadie. Bueno, eso, bueno, iba a decir que es una utopía, pero puede ser. Pero has dicho una cosa al principio que es la familia. La familia siempre ha sido el núcleo donde se transmiten los valores tradicionales, ¿no? Pero ¿qué pasa hoy en día? ¿A quién se está atacando? A la familia. Porque no Totalmente. interesa que los niños tengan esos valores tradicionales. Pues ahora todo lo que sea tradicional es considerado, o ese adoctrinamiento te dirá, no, no, es fascismo, es machismo, es lo que sea. Vale, bueno, entonces, ¿qué? Después también los padres tienen responsabilidad. O sea, no hay que echarle toda la culpa a la sociedad, a la escuela, al gobierno, etcétera. Ya sé que las cosas están en contra, pero mira, el otro día un amigo me lo decía, que había habido una actividad en el colegio de un niño pequeño sobre sexo que para él no era adecuada para la edad. O sea, que vayan unas taradas con unos vibradores. Son niños pequeños, tienen que jugar. Increíble, es Eso hace increíble, años era perversión de menores, era un delito. Ahora no. Ahora es increíble. libertad. Pues esas cosas, ahí es donde los padres tienen que intervenir. Hay otra Ah, pregunta, Daniel. Carlos nos pregunta, ¿un machista es igual a un psicópata? no, no, nada de eso. El machista es un machista. Hay machistas que no son psicópatas y algunos que sí. Esa es una forma de pensar que te han inculcado porque te has criado así, porque bueno, en ese momento, bueno, ya sabemos que también venimos de esa parte, ¿no? Donde la mujer siempre ha tenido una función y el hombre tiene una función, con lo cual yo conozco a mujeres machistas, mi tía es Ah, súper machista también, y es una también se mujer, podría entonces decir al claro, revés. También podrías hacer la pregunta al revés a este chico. ¿Ser feminista es ser una psicópata? No. Algunas sí. Podría decir nombres, pero no quiero decirlo. O sea, el psicópata no tiene ideología, tiene la que le conviene, es un chaquetero. O sea, ah, eso perdona, es malo, pero a dice, veces es bueno. perdona Daniel, un narcisista, yo no leía bien Carlos, ¿un narcisista es igual a un psicópata? No, es parecido. Yo diría que es la versión leve. Pero puede ser igual de mal, de perjudicial para los demás. El narcisista es una persona que tiene la fantasía de que él es superior a los demás, que tiene que ser admirado porque es más inteligente, más guapo, más atractivo, eh, más bueno, y necesita que los demás le admiren. Cuidado con esta diferencia. Él lo necesita de verdad. Y tiene sentimientos, y muy fuertes. O sea, cuando las cosas van bien, se siente bien. Si alguien le retira la admiración o le critica, se siente muy mal. El psicópata no. El psicópata no necesita a nadie, a no ser que él quiera algo de ti. Ya sea tu dinero o simplemente tomarte el pelo. Pero no, él no sufre porque tú le abandones, como el narcisista. A veces el psicópata, cuando le abandonas, parece que se enfada, que monta en cólera, pero no porque esté herido, sino porque él considera que el que abandona es él. Tú no tienes categoría para abandonarle. Te voy a castigar. En Qué cambio, el fuerte. narcisista te castiga porque sufre, porque o quiere convencerte de que vuelvas, porque ha perdido su combustible, su reflejo, el que le dice que tú eres Dios, que tú eres, te amo. No sé si me explico. El narcisista es frágil. El psicópata es duro, frío. Claro, pregunta, si es una pregunta, ¿no, Carlos? Entonces el psicópata no tiene emociones, no tiene empatía ni emociones, ¿no? A ver, sigue siendo un humano, entre comillas. O sea, él no tiene estos sentimientos como Ah, compasión, Soraya le ha preguntado, Soraya. de amor, todo esto no. No sabe ni lo que es ni le interesa y además lo consideran debilidades nuestras. Pero lo que sí que tiene son las emociones básicas, primitivas. Yo tengo hambre, tengo sed, tengo ganas de sexo, estoy enfadado. O sea, esas cosas sí, pero no cosas más profundas no, o más abstractas. Por ejemplo, os voy a contar una anécdota. Los psicópatas, la gente dice, si no tienen capacidad de amar, ¿cómo engañan a alguien para que sea su pareja? Porque llevan toda la vida observándonos e incluso observan mirando películas, internet, los gestos de que la gente hace cuando está enamorada. Entonces lo que hacen es una imitación, es como una caricatura. Pero lo hacen tan bien que la gente lo cree.
Ellos no lo sienten cuando te dicen te quiero, te acarician o te dan un beso. Claro. Por Difícil eso lo de puede hacer imaginar, con tan... por eso he dicho que llevan máscara. Claro. Y lo pueden A hacer con veces mucha la facilidad, máscara se ¿no? O cae. sea, te pueden decir te quiero con mucha facilidad porque como no lo sienten, da igual si lo sienten o no, o sea, no les importa decirlo, o sea, que realmente es algo que... Sí, sí, ¿no? Y de hecho, eh, incluso cuando tienes relación con alguno y un día, sin saber por qué, te monta un número, se enrabia, se enfada contigo, empieza a chillar, a insultarte, que parece que está de los nervios y al cabo de 10 segundos está totalmente tranquilo. Todo ha sido una farsa. O sea, tanto cuando te dice que te ama como cuando se enfada contigo. O Solo sea, lo se hace les para identifica provocarte a el ti. enfado muy No rápido, para ¿no? Como provocarte a aquel ti. que dice. Sí, es como apretar un botón. Tengo que llorar. Tú empieza a llorar. Pero no lo siente. Pero sabe que eso es útil para manipularte a ti. O sea, cuando tú te enfadas, hay una discusión, la otra persona sí que se siente mal durante mucho tiempo. Está estresada, está alterada. Él no. Él está observando que si ha funcionado o no. Mm, Pero bueno, dicho eso, eh, las emociones básicas sí que las tienen. O sea, cuando psicópata no deja de ser todavía humano, entre comillas. Cuando las cosas le van mal se puede deprimir un poco. Por ejemplo, yo cuando qué no sé, consigue lo que quiere, mejor dicho, ¿no? no consigue lo que quiere o ha metido la pata y de repente se encuentra que es sin casa y que puede ir a la cárcel y tal, y dices, hostia. Él no piensa que es por culpa suya, piensa, hostia, qué vida más injusta, ¿cómo me está pasando esto a mí? ¿Cómo me tratan tan mal? Pero nunca se me ocurre pensar que es por su culpa, que él se ha metido en el problema solo. Y lo mismo pasa con el psicópata que es criminal, que es el delincuente reincidente o asesino, lo que sea. Que, por cierto, en prisión los psicópatas son un gran número, son 15% a lo mejor de los que están en la cárcel. Cuando a veces los psicólogos los entrevistan o quieren saber por qué han hecho lo que han hecho, ellos se inventan excusas y si ellos piensan que les conviene hacerse los arrepentidos, entonces lo hacen. Entonces dirán, he cometido un gran error, estoy muy arrepentido. Pero no lo sienten. Claro, Pero cuidado que yo creo que pueden engañar a la mayoría de psicólogos, igual que al resto de gente. claro. No, no es una opinión mía solo, ¿eh? El mayor experto mundial en el tema de los psicópatas lo dice siempre. Dice, a mí me han engañado 1000 veces. O sea que también respondo a lo de detectarlos. Detectarlo no puedes, pero si tienes suerte, a lo mejor. Bueno, alguien ha dicho que se ha reincorporado tarde. Lo vamos a dejar grabado para que lo puedas ver. Entonces, ahí estará grabadito, colgadito, porque vamos a ver, tenemos una hora, que no nos pasemos de la hora. Vale, nos queda un minutito. Bueno, eh, la verdad es que es un tema bastante interesante porque desde la conciencia de saber con qué tipo de personas estamos interactuando, desde ver sus acciones y observar también, y desde recuperar nuestro propio poder personal, para poder tomar decisiones inteligentes en un momento determinado y dar, bueno, hacer caso a esas señales de alerta o desarrollar nuestra intuición, ahí podemos también detectar, y también que a veces es por vibración, ¿no? Energía, frecuencia y vibración. Entonces, trabajarnos a nosotros mismos para elevar nuestra frecuencia vibratoria y no atraer este tipo de seres humanos a nuestras vidas. Y de ahí, pues, También. poder cambiar las cosas desde los niños, desde la familia, como tú has dicho, desde proteger a nuestros niños, desde decir no, desde poner límites, desde hasta aquí se acabó. Y yo creo que esa es la responsabilidad y la madurez que tenemos que conseguir los seres humanos para que realmente, Sí, sí, claro. pues, no campen a sus anchas y estén en puestos de poder tan grande que puedan poner al mundo en jaque mate, como lo acaban de poner. ¿Ahora qué? O sea, ¿cuántas víctimas se va a llevar todo esto? O sea, ¿cuántas víctimas? Y las que vienen que son las más inocentes, que son los niños. O sea, que esto es lo que ya más me desgarra de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, seamos conscientes, trabajemos a nosotros mismos y yo creo que de ahí podemos cambiar el mundo. ¿No hay más? Eso es muy importante. Y una cosa última que quiero decir. El psicópata cotidiano, desde el leve al grave, es
no es lo que las estadísticas oficiales dicen, es mucho más. Yo calculo uno de cada 25 personas, ¿no? O sea, Pero una de a cada lo- 25 personas sí, tiene grados de psicopatía. todo el mundo tenemos algún rasgo, pero yo digo que tienen más, ¿no? Sí, 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 sí. Pero lo que quiero decir es que esta gente te la encuentras en el súper, donde sea, Te pero la a ti puedes no te encontrar en afectan. cualquier lado. Tu Si, familia, si tú no eres, amigos, una pareja. sí, sí, pero si no, o sea, si ellos no buscan nada de ti, a ti no te afectan para nada. Son gente que te saluda en la escalera cuando sales y tal. El problema viene cuando ellos te eligen como una presa por algo. Claro, Mientras tanto, no, ni que son psicópatas ni a ellos les interesas nada, porque ellos dividen a la gente en objetos que son útiles, inútiles o que molestan y hay que apartar. No hay nada más. Nada más. Esa es su visión del mundo. claro. Pues sí, pues nada, vamos a detectarlos, ¿no? Como sea, hay que detectarlos y bueno, pues trabajarnos mucho a nosotros mismos, amarnos mucho para que realmente estas personas no nos detecten como presas. O sea, tenemos que dejar de ser presas. O sea, tenemos que dejar Claro. de ser presas y convertirnos en seres humanos responsables y con potencial propio y con poder personal. Sí. Y ahí pues que tengan menos grado de actuación, porque ahí poca cosa pueden hacer dentro de lo que cabe, ¿no? Hasta que realmente la víctima se da cuenta, ¿no? De que está siendo depredado de alguna forma. Bueno, y una cosa más solo. Lo que yo quiero con mi labor de divulgación es primero que la gente que ya son víctimas se den cuenta de cuál es el problema. Porque la gente Mira, a aquí veces no, y si no lo sabe, me dice una puede ser, chica, puede ser a ver si que podemos acaben ayudarla. deprimidos Mira, o... tengo un hijo con un psicópata integrado y el niño se lo entrego los sábados y me lo regresa el domingo y me preocupa. Claro, aquí habría que ver el caso, ¿no? El por qué y qué es lo que siente el niño cuando está con esta persona y si realmente pues puede hacer algo de alguna forma. O sea, ¿qué le puede decir al Bueno, niño? no, decir nada, lo que tiene que vigilar es el desarrollo del niño. Y pensar que ella, si es el caso de que es verdad que es un psicópata él, ella es ¿cómo se dice? El antídoto. Y ella lo tiene más tiempo. O sea, no es fácil los niños son más resistentes de lo que parece. Ya sé que son moldeables, son variables, pero también son resistentes. Ellos detectarán a la larga, cuando vayan creciendo, quién les da amor y quién les respeta. Pues el psicópata no respeta a sus hijos. A lo mejor los cuida, pero para él son sus pertenencias, igual que su casa o su coche. Y lo que quiere es que sobrevivan y si puede ser que triunfen para que él sentirse orgulloso, no por otra cosa. Y a veces lo pueden utilizar como contra el otro cónyuge, la síndrome de alienación parental, que Uh por -huh. cierto el gobierno dice que no existe, es una mentira, que es un invento machista. No, no, claro que existe. Hay mujeres que utilizan a los niños contra el hombre y hombres que utilizan a los niños contra la mujer. Sí, 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 yo lo he vivido, Todo el ¿eh? mundo lo sabe. Pero bueno, que no, que hay esperanza, o sea, no, es una influencia nociva a su padre, pero ella puede tener más influencia todavía. Y los niños se dan cuenta cuando crecen, empiezan a reconocer cómo es esa persona y le empiezan cuando llegan a la adolescencia, algunos empiezan a devolverle los golpes. Pero no está todo perdido. Pues espero que te haya servido, guapa. No sé tu nombre, pero bueno, pues nada, pues vamos a dejarlo aquí porque podemos hablar otro día si os gusta y queréis saber más sobre este tema, porque creo que eso es importante que seamos conscientes y si Daniel pues quiere, pues oye, invitadísimo y bueno, hablamos y seguimos desgranando lo que es el psicópata y ver realmente de qué forma podemos nosotros empoderarnos ante esto, ¿no? Y poder, al menos aunque no dejen de existir, que molesten lo mínimo posible y que no les Claro, demos pie a actuar como ellos les gustaría actuar de alguna forma. Así que bueno, nada, yo Daniel, encantado. muchísimas gracias. ¿Quieres decir algo? Sí, sí, nada, que gracias a ti, yo encantado y si queréis algún día se puede hablar de temas concretos, por ejemplo, cómo es el psicópata en el trabajo, cómo es la mujer psicópata, que eso se habla poco, cómo es el psicópata en el gobierno, en las altas esferas, cómo defenderlos, cuáles son sus puntos débiles, que parece que es
Lo he pintado como un monstruo que es invulnerable. No, no, también tiene sus cosas. ¿Eh? Eso es lo que tenemos Es que de carne saber. y hueso. Pues nada, seguir a Daniel y él está ahora mismo colgando vídeos. El otro día vi un vídeo que me gustó muchísimo y bueno, pues supongo que él ahí colgará cositas pues para que realmente veamos esos rasgos y podamos de alguna forma actuar, ¿no? Ante ello. Sí, sí, eso es lo que, último. Eso es lo que quería decir. Que mi pretensión es, primero, que la gente que está metida en estos líos con esta gente se identifique el problema. Porque si no, pueden acabar fatal. Pueden acabar arruinados, enfermos, deprimidos o queriéndose suicidar o alcoholizándose, lo que sea. Y el segundo es intentar explicar quién es esta persona, el psicópata, y las personas como él, de forma que se entienda. Porque, porque yo me estoy dando cuenta de que es tan inimaginable para nosotros que no se puede entender. Es que no sé, en una mente sana no cabe eso, ese comportamiento, es algo Lo puede claro, entender, ya lo puede sabes que entender una existe, persona que ha tenido la experiencia. alguien puede actuar así. Una persona que ha tenido la experiencia, a posteriori lo puede entender. Y yo, como he convivido con varios, he tratado varios, y tengo cientos de testimonios y he estudiado el tema también, sé cómo explicarlo. O sea, que mi pretensión es esa, por lo menos la gente tiene que darse cuenta que hay un depredador que está suelto entre nosotros y no lo vemos. Y no lo vamos a ver hasta que sea tarde. Pero aunque sea tarde, hay que saber cuál es el problema y cómo hay que solucionarlo. Y nada más, ya está. Pues muchísimas gracias, Daniel, y muchísimas gracias a los que habéis estado aquí hasta el final. Así que nada, un abrazo, un besazo a todos y nos vemos a la próxima. Si queréis que hablemos de algo en específico, Daniel y yo, pues dejarnos un mensajito o bien en su página o bien, pues Gina, me gustaría que organizarais un live hablando de esto. ¿Podemos hacerlo? Perfecto. Yo lo hablo con Daniel y bueno, pues encantados de poder aportar, que para eso hacemos esto, vaya. Genial, súper. Pues Daniel, muchísimas gracias y gracias a todos. Hasta De luego, nada. chao. Chao.